Dios les bendiga. Un abrazo cordial para todos de parte del pastor Pedro Carrillo. Hoy es domingo 28 de junio del 2020 y estamos en una emisión más de nuestra escuela dominical. Estamos enviando un saludo en especial a los miembros de la iglesia Bethesda del Ministerio 1 Millón de Guerreros aquí en Barranquilla. Estamos ubicados en el barrio Las Nieves de esta ciudad y para todos los miembros y para todas sus familias les estamos enviando un saludo y extendemos el saludo también a todos los seguidores de nuestro ministerio 1 Millón de Guerreros en los 5 continentes del mundo. Todos los que quiero decirle a todos los miembros de nuestra iglesia que les amamos muy grandemente, les extrañamos inmensamente, esperando que todo esto pase para poderlos ver, para poderlos abrazar, para poder verles nuevamente. Ya llevamos 4 meses de cuarentena aquí en Barranquilla y en toda Colombia, pero más aquí en Barranquilla porque es uno de los epicentros de contaminación del virus en Colombia. Tanto Bogotá, que es la capital de Colombia, como Barranquilla son las 2 ciudades que están con un alto índice de contaminación. Tenemos en Barranquilla todas las clínicas y hospitales totalmente saturados de enfermos. Ya no hay cupo en los hospitales. Están rechazando a la gente porque no hay dónde ubicarlos. Estamos teniendo un índice de muertes bastante altos aquí en Barranquilla y muchos barrios de la ciudad están totalmente cerrados. Nadie puede salir ni puede entrar, al menos que tenga un permiso especial, porque hay mucha contaminación del virus COVID-19 aquí en Barranquilla. Estamos pasando por un tiempo bastante difícil. Quiero que todos nuestros seguidores sepan cómo está la situación, aunque muchos de ustedes han pasado también por estas situaciones. Así pasó también en Nueva York cuando comenzó la pandemia en Estados Unidos, que era un caos total. Así estamos nosotros, no en ese mismo grado en ese mismo nivel, pero sí estamos pasando por una situación bastante crítica donde están pues la mayoría de negocios cerrados, muchas empresas y muchos negocios han quebrado. Por las calles solo se ve en las casas el letrero de se vende o se arrienda y los locales comerciales están quedando solos. La gente está entregando los locales comerciales. En fin, Barranquilla, nuestra ciudad, está pasando por una crisis bastante fuerte con esto de la pandemia. Y para nosotros como ciudadanos nos han dado pues unos días para poder salir según el número de la cédula. Nosotros podemos salir a hacer diligencias o a comprar cosas de medicina o alimentos, pero así están las cosas en nuestra ciudad, para que todos los seguidores nuestros en el resto del mundo pues sepan cómo están las cosas por acá. Les pido sus oraciones a todos los que aman este ministerio, que oren mucho por nosotros aquí en Barranquilla, que Dios tenga misericordia, que nos guarde. Yo acabo de salir de una situación bastante crítica de salud y ya gracias a Dios pues por su misericordia estamos en pie, estamos nuevamente aquí llevando enseñanza los domingos. Y muchas de las familias de nuestra iglesia han estado sufriendo pérdidas
Yo les envío mis condolencias a todos aquellos que han tenido pérdida de familiares en sus hogares. En el día de ayer me enteré de la muy dolorosa pérdida de nuestra hermana María Guevara, que murió por problemas también de salud, problemas respiratorios. Para ella, para su familia, les enviamos pues nuestro pésame, nuestro sentimiento de apoyo, y rogamos a Dios que a todos los que han tenido pérdidas en su familia, que el Señor les dé fortaleza, y que sigamos orando y sigamos con fe, esperando que esto pase muy pronto. Así estaban en España, así estaban en Italia, con muertos, 1000 muertos diarios, y que hoy, gracias a Dios, ya se podría decir que en España han pasado pues lo peor. Ya es muy poquito lo que falta, y así como ellos ya pasaron por esa prueba tan fuerte, yo sé que Dios muy pronto a todos nosotros nos va a ayudar. Queremos también saludar a todos los hermanos allá en México, que también han estado pasando por situaciones críticas, no solamente con el virus, sino que además de eso ha habido terremotos, y ahora pues se ha metido la nube de polvo esa que viene del Sahara. En fin, oramos mucho por ustedes, que Dios tenga misericordia de todos ustedes, que los guarde, que guarde su salud, que guarde sus familias. Así que, mis amados, todos los del ministerio a nivel mundial y los hermanos de aquí de Barranquilla, estemos orando para que Dios nos mantenga en pie, nos guarde la salud, nos guarde la vida durante esta prueba tan fuerte que se está pasando a nivel mundial. Bien, en el día de hoy vamos a tener una palabra para estar allí ministrando, aprendiendo, no dejando de crecer. Es un tiempo en donde tenemos que buscar mucho el rostro del Señor, buscando mucho de su presencia, de su palabra, porque solamente en el Señor encontramos nosotros misericordia y esperanza. Tenemos que aferrarnos lo más que podamos al Señor y decirle a todos ustedes que traten de ser obedientes a las reglas de higiene, a los protocolos que hayan puesto en sus ciudades, para tratar de minimizar lo más que se pueda el impacto de esta pandemia en nuestras ciudades. Vamos a ir a la palabra del Señor. Quiero que vayamos a Mateo en el capítulo 13 y vamos a leer el verso 53 al 58. Después de estas palabras un poquito tristes, pero bueno, siempre es bueno que ustedes sepan cómo están las cosas y que nos apoyen en oración, que siempre nos tengan en cuenta en sus oraciones diarias. Vamos a leer este pasaje, tiene como título aquí Jesús en Nazaret, desde el verso 53 en adelante en Mateo 13. Dice la palabra del Señor: aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí, y venido a su tierra. Cuando habla de su tierra se refiere a Nazaret, aunque él nació en Belén, pero allá no se crió, solamente nació por manera, digamos que accidental, pero él vivió todo su tiempo, toda su niñez, toda su juventud
en Nazaret, ahí con sus padres. Entonces dice, y venido a su tierra, a Nazaret, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Bueno, gracias Señor por tu palabra. Padre, gracias te damos, hemos expuesto tu palabra y esperamos, Dios, una enseñanza, un crecimiento de tu palabra, un crecimiento en nuestro espíritu a través de tus escrituras. Pedimos que tu Espíritu Santo esté en nuestras vidas, que nos dé luz, que nos dé entendimiento, que nuestra mente capte lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy. En el día de hoy vamos a hablar de la honra. Especialmente vamos a hablar de las bendiciones que trae la honra. A veces nosotros pues no entendemos o no conocemos lo que es la honra. Honrar es valorar a alguien, es respetar a esa persona, es estimarla, es reverenciar a esa persona, es dignificarla y tenerle en mucho aprecio. Eso es honra, es darle valor a esa persona. Y nosotros a veces no conocemos ese punto de honra. Generalmente esto no se enseña en los hogares. Y algunos hogares sí lo enseñan, pero a veces somos desobedientes y no recibimos las enseñanzas, no las llevamos a la práctica. Honrar es esto, es darle valor, es respetar, es estimar en grande manera a alguien, reverenciar. Y la honra no especifica o no es obligación de que la persona tenga algún título en especial para poderlo honrar. Se dice que hay que honrar a las demás personas. No importa si tienen un título mayor que el de nosotros, si tienen un grado mayor, si tienen un nivel mayor que el de nosotros. Eso no importa. Lo importante es darle valor a los demás, a las demás personas. En la palabra del Señor se dice en la palabra que delante de las canas te levantarás. Eso es honrar. Eso es honrar. Cuando se dice que a la mujer hay que respetarla, eso es honrar. El hombre que honra a la mujer se le llama caballero. Eso viene allá del Reino Unido, en especial de Inglaterra, en donde a los hombres se les enseñan a ser unos caballeros, o sea, esas personas que valoran a la mujer, que la dignifican, que la respetan, que la honran. Eso es ser un caballero con las mujeres. Cuando uno está en un autobús y llega una mujer, no importa que no esté embarazada o que no sea anciana, y se le cede el sitio, el puesto, eso es honrar, eso es valorar, estimar, reverenciar, solo por el hecho de ser mujer. Eso es honra.
Entonces esto no es cuestión de que hay que preguntarle a la mujer si es abogada o si es médico. No, no importa qué título, qué grado, qué profesión puede tener la persona, sino que debemos de honrar, dignificar a las demás personas por el solo hecho de ser una persona. Tenemos que ser respetuosos con todos los seres humanos. Y aquí en este pasaje que nosotros acabamos de leer, Jesucristo llega a la sinagoga que estaba en Nazaret. Allí fue donde Jesús se anunció como el Mesías. Aquí fue donde él leyó ese pasaje de Isaías que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ungió Jehová. Y ese es el pasaje donde Dios profetizaba sobre el ungido, el Mesías, que vendría a este mundo. Y Jesús toma ese pasaje y comienza a leerlo y dice: esta escritura se ha cumplido aquí. Jesús comienza a anunciarse como el Cristo, como el Mesías. Y Jesús, donde llegaba, siempre realizaba milagros, sanidades, prodigios. Pero lamentablemente aquí en esta sinagoga de Nazaret, allí la unción, el poder de Dios que había en Jesús no se pudo manifestar. Aunque dice la palabra que en Jesús habitaba toda la plenitud de la deidad, allí en Nazaret esa deidad, ese poder quedó maniatado, quedó bloqueado y no se pudo hacer allí milagros. Ahora la pregunta es: ¿por qué esas bendiciones, esas sanidades no se pudieron derramar en esa sinagoga, en ese lugar, en Nazaret? Porque estos hombres, estas personas que estaban allí, hablaban mal de Jesús. Decían: este no puede tener nada bueno porque ese es el hijo del carpintero. Conocemos su familia, conocemos sus hermanos, su madre, su papá. Y este hombre, pues, ¿qué de bueno puede tener? Estaban denigrando de él, estaban blasfemando, estaban murmurando de él. Y eso es deshonra. Eso es deshonrar. Cuando usted habla mal, cuando usted murmura de alguien, usted lo está deshonrando. Cuando usted maldice a alguien, por eso dice la palabra que el que maldiga a padre y a madre muere irremisiblemente, porque lo contrario a honrar es maldecir, es blasfemar, es tratar mal, es tener en poco, es despreciar. Eso es deshonra. Y esta gente aquí en Nazaret estaban deshonrando a Jesús. No lo dignificaban, no le daban valor. Y por causa de eso, la unción, el poder, los milagros no se pudieron manifestar. Jesucristo dijo en el versículo 57 aquí de Mateo 13, dice: y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Jesús se sentía deshonrado. Jesús se sentía despreciado por todos los habitantes de allí de Nazaret. Lo que hoy queremos nosotros enseñar es que esa deshonra bloqueó las bendiciones. El poder del Espíritu Santo no se pudo manifestar. El poder de Dios se bloqueó. Esas bendiciones que mucha gente de pronto estaba esperando
de sanidades, de milagros, de transformaciones, de restauraciones. Ninguna de esas cosas se pudo realizar por la deshonra que manifestaron hacia Jesús, donde nos muestra la palabra que cuando uno no honra, se bloquean muchas bendiciones para nuestras vidas. Se bloquean, pueden ser milagros, bendiciones materiales, pueden ser muchas cosas que se pueden bloquear por causa de no honrar. Acá en Primera de Samuel, en el capítulo 2, voy a leer el verso 30. Dice: por tanto dice Jehová, Dios de Israel. Aquí Dios le está hablando al profeta o al sacerdote Elí, que era el sacerdote en aquel tiempo en Israel. Y le dice Dios a Elí y a su familia, le dice: por tanto dice Jehová Dios de Israel, en verdad, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre estarían delante de mí para siempre. Pero ahora, dice Jehová, de ninguna manera. Yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Qué pasó allí? Que Dios había hablado, Dios había dado una promesa a Elí y su familia, y le había dicho que le había profetizado, le había dicho que su casa iba a ser bendecida, que su casa iba a estar en pie por muchas generaciones. Le estaba dando muchas promesas hermosas a él y a su familia, pero sucedió un problema, y es que él no honraba a Jehová como se debía hacer. Y aquí dice Dios que cuando uno no honra, desprecia, que cuando uno no honra, tiene en poco a la otra persona. Entonces dice Dios: de ninguna manera voy a hacer todas esas promesas. Yo sé que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Pero cuando hay deshonra, todo lo que Dios ha hablado se viene abajo. La única manera de que Dios eche atrás una promesa es que la persona no honre como se debe honrar a los demás, en especial a Dios. Y aquí este hombre dejó de honrar a Dios, y todas las promesas se vinieron a pique, todas las promesas se vinieron abajo, porque cuando uno no honra, las bendiciones se vienen a pique, las bendiciones se bloquean. Y Dios dijo: yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian serán tenidos en poco. Si nosotros queremos ser honrados por Dios, bendecidos por Dios, debemos de honrarlo, porque la honra trae bendiciones. Así como pasó en Nazaret, que no lo honraron y se cerraron las bendiciones. Si lo hubieran honrado, las bendiciones se hubieran derramado, porque la honra desata bendiciones. La honra trae bendiciones para nuestras vidas. Así que es necesario que nosotros aprendamos a honrar, y como le digo, no tenemos que tener enfrente de nosotros al presidente de la República para poderlo honrar. La palabra de Dios dice que debemos honrar a padre y a madre, y de pronto nuestros padres no tengan los mismos estudios que nosotros hemos hecho, porque generalmente los padres luchan para que sus hijos superen lo que ellos han alcanzado y que puedan llegar a niveles más altos de lo que ellos han experimentado.
Y de pronto nuestros padres no tienen el estudio, no tienen la capacidad, no tienen de pronto la economía que nosotros podamos tener. Y eso quiere decir que no tienen un título muy grande, muy especial. Pero Dios dice que a nuestros padres tenemos que honrarlos. ¿Honrarlos qué es? Ya yo les dije al comienzo. Honrar es valorar, es respetar, es estimar, es reverenciar, es dignificar y es apreciar a las personas. Eso es honrar, darle ese valor. Recuerde que Dios dijo que deshonrar es despreciar. Entonces, honrar es valorar, es estimar. Eso es honrar. Cuando nosotros honramos a nuestros padres, nos vienen bendiciones. ¿Cuáles bendiciones? Lo dice la palabra. Dice, honra a padre y a madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre esta tierra. Tiene dos bendiciones el honrar a nuestros padres. Primero, te va bien. Tú todo lo que hagas te va a salir bien. Todo lo que realices en esta tierra va a tener las puertas abiertas. Mucha gente tiene las puertas cerradas por no honrar a sus padres. Porque la honra trae bendición y la deshonra trae maldiciones. La deshonra bloquea bendiciones en nuestras vidas. Pero cuando nosotros honramos, respetamos, le damos valor, el que honra no habla mal. Porque dice la palabra que cuando uno deshonra a los padres, está maldiciendo a sus padres. Y dice, todo el que maldiga a su padre muera irremisiblemente. O sea, no hay forma de que la persona no vaya a morir. Entonces, honrar es hablar bien, es darle honor a esa persona. Entonces, a los padres hay que honrarlos. Dice la palabra que debemos honrar al jefe en el lugar de donde nosotros trabajamos. A veces hay empresas en donde nosotros no conocemos a los dueños, pero sí conocemos el jefe de personal, conocemos al supervisor, conocemos al jefe de división, y es bueno nosotros respetar, honrar a esas personas que colocan en autoridad sobre nuestras vidas. Eso es honrar, eso trae bendición, eso trae promesas para nuestras vidas. Y como les decía, hay que honrar a los mayores, hay que respetar a los mayores, hay que respetar a las mujeres, en el caso de nosotros como hombres. Y la mujer también dice respete a su marido, o sea, honre a su marido. No vamos a profundizar mucho en esto, pero en la palabra de Dios se habla de honra y no se necesita de un diploma que tengamos colgado o de algunas medallas en el pecho para nosotros poder ser honrados. También dice la palabra que a la viuda hay que honrarla, que en la iglesia debemos de honrar a los ancianos, o sea, a los líderes. Dice especialmente a los que se dedican a enseñar y a ministrar. Dice que a esas personas hay que tenerlas como personas dignas de doble honor. Cuando nosotros irrespetamos, cuando nosotros hablamos mal de una persona, nosotros le estamos faltando el respeto, le estamos quitando honra, la estamos deshonrando. Los niveles de honra
se realizan en todos los niveles de la sociedad. Cuando nosotros llegamos a un lugar y hay un vigilante en ese lugar, nosotros tenemos que honrar a esa persona, respetarla. Tenemos que respetar a los maestros en las escuelas. Eso hay que honrarlo, hay que respetarlo. Usted no puede faltarle el respeto a uno de sus maestros. A las autoridades en la calle, las autoridades o policías o como usted le quiera llamar, no sé cómo le llaman en su país, dice que uno tiene que honrar, tiene que respetar. Yo sé que han habido algunos incidentes allá en Estados Unidos, se han popularizado esto de que hacen algunos policías y esto, pero eso son excepciones, son cosas aisladas. Pero en forma general, nuestro deber como ciudadanos es honrarlos, respetarlos. Y yo sé que una persona que trata bien y que respeta no va a recibir un maltrato de la persona. O sea, siempre el respeto trae respeto, porque la honra trae bendición a nuestras vidas. Así que los niveles de honra están en todas partes, están en todo lugar. Y dice también la palabra que hay que honrar a Dios. Ustedes saben que hablamos ya de Elí y su familia, que no honraban a Dios y por esa razón perdieron muchas bendiciones. Entonces, a Dios también hay que honrarlo. ¿Y cómo así honrarlo? Respetarlo, obedecerle, tenerle en grande valor, porque hay gente que habla mal de Dios cuando las cosas le salen mal y respetan a Dios cuando les va mal en la vida, comienzan a denigrar, comienzan a blasfemar, a decir palabras horribles contra Dios, y eso es deshonra. Y eso, en vez de que las cosas te mejoren, las cosas se van a empeorar, porque estás deshonrando. Y todo aquel que deshonra a Dios bloquea sus bendiciones. A Dios se le honra con eso, hablando bien, obedeciéndole. Y hay honras especiales, como la que dice acá en Proverbios 3, en el versículo 9, que dice: honra a Jehová con tus bienes. Esa es otra clase de honra, es una honra material que hay que hacer con Dios. Entonces esa es otra clase de honra muy diferente a la del respeto y a la de la obediencia. Y dice que si tú honras a Jehová con tus bienes, dice que lógicamente eso trae bendición. Pero el no honrar a Dios, pues va a traer o va a bloquear las bendiciones o va a traer muchas maldiciones. Nuestros niveles de honra dependen de la educación que hemos recibido, dependen de la clase de personas que somos. Se refleja en nosotros la educación que tenemos según la honra que nosotros manifestamos. Si una persona no honra a los demás, no honra a los mayores, no honra a las autoridades en su iglesia, en su trabajo, en la universidad, si no honra, eso viene del hogar. Ya esa persona ni siquiera respeta a sus padres. Y una persona que no respeta a sus padres, nosotros no podemos esperar que respete a alguien en la calle. Eso es imposible. Por eso es que se dice que el que es buen hijo obligatoriamente es un buen padre y es un buen esposo, porque es una persona que ya viene con una educación, que ya ha aprendido a honrar en la casa, y entonces eso se refleja
en la calle. La forma como tú honras en tu casa, pues se ve en la calle. En la casa, las personas que honran a sus hermanos mayores, a sus tíos, son personas que tienen un alto nivel de honra, un alto nivel de respeto. Y eso se refleja afuera de su casa, porque tú lo que aprendes en casa se refleja en la calle. Y nosotros vemos a personas cómo deshonran, cómo no respetan a nadie, para no ponernos a especificar. Se congregan en una iglesia y no respetan a pastores, hablan mal del pastor, hablan mal de los líderes, de los sugieres, porque son personas que en su casa nunca aprendieron a honrar. Y es imposible que en la iglesia vayan a aprender a honrar. En el trabajo van a tratar mal y van a irrespetar. En la calle a las autoridades también las van a irrespetar, porque es que son personas que no conocen lo que es honra. En la vida diaria nosotros estamos haciendo un ejercicio. Dice la palabra del Señor, dice acá en Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 20 exactamente, dice: si alguno dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, esa persona es mentirosa. Porque el que no ama a Dios, el que no ama a su hermano que ha visto, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ha visto? El apóstol Juan lo que está diciendo ahí es que lo que tú vives con las personas que están a tu alrededor, con tu prójimo. ¿Qué es un prójimo? Prójimo es la persona que está próxima a ti, el más cercano, la persona que convive contigo, la persona que constantemente está a tu alrededor, vecinos, amigos, familiares. Ese es tu prójimo. Entonces dice el Señor aquí en la palabra, dice: si tú no amas a tu prójimo, ¿cómo vas a decir que vas a amar a Dios? Porque a tu prójimo lo ves, pero a Dios no lo ves. Así también sucede con la honra. La relación que tenemos con las demás personas nos sirve de práctica para poder nosotros aprender a honrar a Dios. Es lo mismo que si dijéramos, si tú no honras a las personas, ¿cómo vas a honrar a Dios que no has visto? Si tú no honras a las personas que ves, mucho menos a Dios que no ves. Entonces, usted no puede decir que es un buen cristiano deshonrando a las personas. Eso es imposible. Eso es imposible. Porque la persona que no honra es una persona que irrespeta. Es una persona que le busca la manera de hablar mal de los demás, murmura de los demás, blasfema de los demás. Entonces esta persona irrespeta. Y nosotros, aunque la persona esté cometiendo errores, aunque la persona tenga defectos, aunque la persona tenga pecados, nosotros no somos los que debemos juzgar a esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros también tenemos defectos. Eso es como un gordo diciéndole a otro gordo. Eso no va bien ahí, eso no encaja allí. Eso no está bien ahí. La persona tiene errores. Jesucristo dice, antes de estar mirando la paja que tiene tu hermano en el ojo, quita la viga que tienes tú en el tuyo. Porque es que nosotros a veces queremos estar viendo los errores de los demás y no nos miramos a nosotros. Por ejemplo, David
David era una persona que tenía unos niveles de honra muy altos. ¿Por qué? Porque él honraba a su papá. Su papá le decía una cosa, inmediatamente David obedecía. Recuerde que David era el que cuidaba las ovejas, era el que hacía los mandados. El papá lo mandaba a llevarle comida a sus hermanos. Él respetaba a sus hermanos mayores. O sea que en David había un nivel de honra alto. Y David es ungido por Dios como el reemplazo de Saúl, porque Saúl había deshonrado a Dios. Pero Saúl no se apartó del reino. Dios le quitó su respaldo, pero él no se quitó del reino. Él siguió siendo el rey de Israel. Y David, aunque estaba ungido, no pudo sentarse en el trono como rey, porque estaba Saúl reinando en ese entonces. Ahora, tenía Saúl defectos, muchos. Además de eso, era una persona celosa, envidiosa, y andaba buscando cómo acabar con la vida de David. Pero a pesar de que este hombre tenía tantos defectos, a pesar de que Dios había quitado su respaldo, a pesar de que este hombre buscaba la vida de David sin razones, sin embargo David siempre lo respetó, siempre habló bien de él. David nunca levantó su boca para sacar los defectos de Saúl a flote. Siempre mantuvo un respeto. Cuando Dios le dio la oportunidad en la cueva para acabar con su vida, David dijo: guárdeme Jehová de levantar mi mano contra el ungido de Jehová. No, pero es que este hombre se porta mal. A mí no me interesa cómo se comporte, qué haga, qué no haga, a mí no me interesa. Eso lo tiene que juzgar es Dios, yo no. A mí, mi obligación es honrarlo, porque Él es el rey. Ese es mi deber, honrarlo. Y David aprendió a honrar a su rey, con todos sus defectos. Y llegó un día en que el hijo de David se levantó contra su padre. Se quiso adueñar del reino, e inmediatamente las leyes espirituales comenzaron a fusionar, y el hijo murió porque, primero, no honró a su padre, y segundo, porque David, por ser una persona que honra, Dios respalda su ministerio para que no sea deshonrado, porque la honra trae bendición. Entonces, todo lo que nosotros hagamos con los demás, la honra que nosotros tengamos con los demás, eso va a traer bendiciones. Honrar a todo el que se nos atraviesa es un ejercicio para poder nosotros aprender a honrar a Dios. Porque si no honramos a las personas que vemos, es mentira decir que nosotros honramos a nuestro Dios. Por eso le estamos dejando esta enseñanza. Nosotros vemos en las redes sociales cómo mucha gente irrespetuosa, gente que desprecia a los demás, sale en las redes sociales hablando mal de los siervos de Dios, hablando peste de los siervos de Dios. David no hubiera hecho eso. Si David viviera en este tiempo y viera a algunos que, entre comillas, se llaman cristianos, sacando los errores de las demás personas, sacando los pecados de las demás personas, deshonrando al uno, deshonrando a pastores, deshonrando a profetas, deshonrando a apóstoles. Dice que
yo creo que David se moriría de la tristeza de ver los niveles de deshonra que se mueven en las redes sociales. Y para rematar, hay unos también irrespetuosos que se unen escribiendo ahí debajo también, escribiendo pestes. O sea que los irreverentes atraen a los otros irrespetuosos y se unen allí y escriben ahí abajo hablando peste del uno y del otro, como si fueran personas perfectas, que no tuvieran defectos o que no hubieran pecado nunca. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque eso bloquea las bendiciones. Otro ejemplo que te quiero dar es la mujer de Naín, allá en Segunda de Reyes. Esta mujer vio pasar al profeta Eliseo, y esta mujer le hizo un cuarto en el segundo piso de su casa, en el aposento alto, y le hizo una habitación y le colocó todos los elementos para dormir bien, estar bien, tener una buena estadía. Y esta mujer le dijo unas palabras. Dijo: yo sé que este varón que pasa siempre por aquí es profeta. O sea, esta mujer reconoció que este hombre era un siervo de Dios y lo honró. Invirtió un dinero para que este hombre estuviera bien. Eso es honrar. ¿Sabe qué trajo eso? ¿Sabe qué trajo eso? Que esta mujer, que nunca había tenido hijo, salió embarazada y tuvo un hijo. Más adelante el hijo se le muere y el hijo es resucitado, porque es una bendición de honra. Y las bendiciones de honra tienen garantía. Esta mujer, ahí en Naín, vino 7 años de hambre. Y el profeta le dijo: mira, mujer, vienen 7 años de escasez, vete a otra tierra mientras pasa esto. Y la mujer fue avisada por el Señor de que venían esos 7 años, y la mujer se fue para no sufrir. Cuando esa mujer regresa, el Señor acomoda todo de tal manera que el rey sabía que esa era la mujer que había honrado a Eliseo y había recibido un hijo por causa de esa honra. Y esta mujer recibió su tierra y recibió todas las bendiciones que por esos 7 años se habían perdido allí en su territorio. Las bendiciones de honrar. Y esta mujer honró al profeta simplemente porque era profeta. Y nosotros debemos de honrar y respetar a todas las personas que podamos. Por eso dice la palabra del Señor que no hagas con otros los que tú no quieres que hagan contigo. Eso está en Mateo 7, versículo 2. Dice que si tú quieres que te honren, comienza a honrar. Porque si tú quieres que te honren, debes hacer con los demás eso que tú quieres que hagan contigo. Y las personas que no honran serán despreciadas también. Así lo dijo Dios. Dijo: de ninguna manera yo honraré a los que me honran, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. O sea, el que honra es honrado y el que desprecia será tenido en poco. En el día de hoy lo que queremos es que usted tenga muy en cuenta esto de lo que es la honra. Honre a su esposo, honre a su esposa, o sea, un respeto, dele valor. Honre a sus padres, honre a sus hermanos,
sobre todo a los hermanos mayores, respételos, respete a sus tíos, respete a los ancianos. Delante de las canas te levantarás. Honre a la mujer por el solo hecho de ser mujer. Honre a las autoridades. Honre a los porteros. Honre en su trabajo a sus jefes. Honre en la iglesia a todos los que son líderes, a los pastores. Honre, respete. Y honre a Dios. No hable mal de Dios. No se despache con malas palabras cuando las cosas no le salgan bien contra Dios, porque eso es deshonra. Eso es blasfemar contra Dios. Eso es todo por hoy. Gracias por la atención prestada. No se olviden suscribirse a nuestro canal. Gracias por preferirnos. Y dele un like a nuestros videos. Siempre dele un like para que los videos se vuelvan virales y las personas, pues, llegue a más personas posible para que las personas reciban. Gracias. Que tengan un día lleno de bendiciones.